mano, el libro ahí encima y empiecen a estar haciendo sus apuntes. ¿Listo, chicos? Bien. Vamos a empezar entonces con esto. Cualquier duda que tengan, pregunten. Para eso estamos. Bien, chicos, ¿dónde nos quedamos en? Aquí, antes de saltarme. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia de un coágulo post-mortem y de un trombo? ¿Se acuerdan la diferencia principal cuál era? En relación al vaso sanguíneo. Si se ve la pantalla, me confirman. Sí se ve así. Perfecto. Ya. Entonces, antes de continuar, voy a hacer la presentación. ¿Se escucha bien lo que está grabando? ¿Se escucha bien el audio, Aarón? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. Bien, entonces el tema es ¿no? Trastorno hemodinámico, trombosis y shock. Obviamente en los trastornos hemodinámicos vamos a ver principalmente la trombosis, ¿no? Y todo lo demás. Ya hemos visto todo esto, y hemos visto, esto es uno de los puntos más importantes que se puede preguntar en el examen, ¿ya? Hemostasia. Y este es el que más a profundo vamos a ir viendo a detalle y a detalle. ¿Listo? Pero antes de irme acá, voy a irme a esta parte. Antes de continuar con trombosis, mira, ustedes saben cuál es, esto ya lo hemos pasado también, cuál es la diferencia de un trombo mural, trombo arterial, una flebotrombosis, ya hemos visto la diferencia, y que es una vegetación también, ¿no? Ahorita vamos a hacer un repaso así rapidito, pero quiero que ustedes me digan cuál es la principal característica de un coágulo después de la muerte. Cuando uno fallece, se coagula la sangre. ¿Cuál es la diferencia de ese coágulo post-mortem, después de haber muerto, de una trombosis que ya haya tenido antes de morir? ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Se acuerdan? Un coágulo post-mortem, o sea, después de la muerte, o un coágulo que se formó, un trombo que se formó antes de la muerte. ¿Cuál era la diferencia en el vaso, a nivel del vaso? Era que el coágulo no está adherido al vaso. El coágulo post-mortem no está adherido al vaso sanguíneo, a la vena o a la arteria, no está adherido. Sin embargo, el trombo sí está adherido a la pared del endotelio vascular. ¿Listo? Esa es una diferencia clave de uno y del otro. Eso también se les va a preguntar, las características principales de un coágulo. Entonces, chicos, vamos con el tema nos quedamos aquí, ¿no? En embolia. ¿Qué es una embolia, chicos? Vamos. ¿Qué es una embolia? ¿Qué es una embolia? Concepto clave. Es la rotura de un trombo que viaja a través de la, los vasos. Un trombo, ya eso sería tromboembolia, pero yo te digo, ¿qué es una embolia? Directamente, ¿qué es una Oh, embolia? Es una, es una masa, ¿ya? Intravascular. ¿Listo? Que puede ser, ¿cómo puede ser? Sólida, líquida o gaseosa. En este caso, un trombo, ¿qué va a ser? ¿Va a ser líquida, sólida o gaseosa? ¿Cómo va a ser un trombo? ¿Va a ser Sólida. sólida, ¿no? O semilíquida. Muy bien. Pero principalmente sólida. Entonces, chicos, la embolia, esto quiero que entiendan bien, la embolia es una masa dentro de los vasos sanguíneos, ya sea una vena o una arteria. Dentro de esa vena o de esa arteria va a haber una masa, ¿ya? Que va a ser desprendida, que va a viajar de un lugar a otro lugar. Y puede ser esa masa puede ser sólida, líquida o gaseosa. Ese les puedo preguntar en su examen. O les va a preguntar el doctor en su examen. Concepto no pregunta él, obviamente, ¿no? Pero esto obviamente se lo tienen que saber. ¿Qué es una embolia? Es una masa intravascular de un origen a otro origen, o sea, que se desprende. Ya sea sólida, como el trombo, puede ser líquida, por ejemplo, cuando nosotros inyectamos otras sustancias, o sea, imagínense ustedes inyectarse, digamos, por así decirlo, Coca-Cola en la vena. Imagínense ustedes, imagínense colocarse Coca-Cola en la vena. ¿Será que esa Coca-Cola les va a hacer bien? O sea, se va a diluir nomás
en la sangre? No, pues va a producir obstrucción. Esa es una embolia líquida. Y puede ser gaseosa también. Por ejemplo, cuando le meten aire a la vena, cuando le están haciendo venoclisis, ¿no? Le están poniendo suero, le ponen mucho aire a la vena. Y ese aire puede producir cierto trastorno a nivel hemodinámico. Se vuelve una embolia gaseosa. Entonces, chicos, no se olviden, ¿qué es embolia? Es una masa intravascular que se desprende de un lugar a otro lugar, que puede ser sólida, líquida o gaseosa, transportada por la sangre desde un punto de origen a un lugar distinto. ¿Listo? No se olviden. Transportada por la sangre desde un punto de origen a un lugar distinto. Se va de un lugar a otro. ¿Ya? Causando disfunción, incluso infarto tisular. Eso es lo importante. ¿Por qué produce infarto? Porque bloquea la obstrucción. Y en este caso yo les hablé sobre que hay distintos tipos de embolia, ¿no? Por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Eso yo les estaba comentando. ¿Se acuerdan esta imagencita de esta imagen de anatomía en 3D? ¿Cuáles son las venas que principalmente sufren trombosis venosa profunda, chicos? ¿Se acuerdan, no? Que hemos hablado de la trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. ¿Cuáles son las venas que se alteran cuando una persona está mucho tiempo echada en cama? ¿Cuáles son esas venas que se trombosan? ¿Se acuerdan? Que forman trombos, que se forman trombos. ¿Cuáles son esas tres venas? La de Una los vena, miembros inferiores. muy bien. ¿Cuáles son esas venas? Son las tres más principales. ¿Qué hacen? Ilíaca, femoral y poplítea. Eso, muy bien. La ilíaca. Pregunta de examen, no se olviden. ¿Cuáles son las tres venas principales que hacen trombosis venosa profunda y a la vez viajan? Tromboembolismo pulmonar. Ustedes saben que la trombosis venosa profunda puede ser en cualquier vena que está acá abajo, la safena mayor, la safena menor, cualquier vena que esté en los miembros inferiores. Pero ¿será que esas venas de la safena menor y la safena mayor, ¿será que pueden hacer tromboembolismo pulmonar? ¿Se pueden ir a viajar a otro lado? No, no hacen tromboembolismo, no viajan, simplemente se quedan ahí abajo, en los miembros inferiores. Pero la vena ilíaca, que está más arriba, la vena femoral y la vena poplitea, recordando nosotros anatomía, la vena femoral y la vena poplitea son las principales venas que al hacer trombosis venosa profunda, que al coagularse, al hacer trombosis esas venas, al trombosarse, al obstruirse, pueden provocar tromboembolismo. ¿Me entienden, no? Vamos otra vez. Estas venitas, chicos, de acá. La vena safena menor, la vena safena, ¿dónde está la otra? La vena tibial anterior, estas venitas acá. Safena magna. Estas venas, chicos, les pregunto a ustedes, estas venas, ¿será que me pueden hacer tromboembolismo? O sea, al coagularse, al hacer trombosis, ¿será que puede hacer tromboembolismo? ¿Será que puede viajar estas venas? ¿Este coágulo? No, no viajan porque se van en filita así. Se acumula aquí trombo, se acumula, y así hacen una filita como un choricito. Y no se desprenden. O rara vez se desprenden. ¿Ya? Rara vez. Y no produce algo grave, digamos. Porque están en las venas más pequeñas de nosotros, de nuestro miembro inferior. Pero, si se trombosa la vena poplitea, que está acá atrás, ¿no? ¿Se acuerdan de anatomía? La vena femoral o la vena ilíaca, ya sea la vena ilíaca, la vena femoral o la vena poplitea, cualquiera de estas tres venas que ya les estoy nombrando aquí, les estoy señalando en esta imagen, cualquiera de estas tres venas, si se trombosan, si hacen trombosis venosa profunda, que así se llama la patología, si se trombosan, viajan, hacen tromboembolismo. ¿Ya? Miren dónde viajan. Aquí se va a la vena cava inferior, que está acá más arriba, y llegan ¿a dónde? ¿Llegan a dónde? Al corazón, ¿no? Y de ahí saco los huesos. Se van al corazón, llega, mira ahí está, vena cava inferior, llega a la aurícula izquierda, ¿no? Ahora aurícula izquierda del corazón, digo, el derecha.
aurícula derecha del corazón, se va luego al ventrículo derecho, y luego se topa con qué vena, con qué arteria, chicos. Si se va al ventrículo derecho, ¿con qué vena se va, con qué arteria se va a topar el trombo? Pulmonar. Con la arteria pulmonar que está acá, que se va a los pulmones y produce tromboembolismo pulmonar. Se va a los pulmones y obstruye el pulmón, obstruye la circulación del pulmón. Y así es el viaje, chicos. Entonces, ¿cuáles son esas tres venas que son las causantes de hacer trombosis venosa profunda? Ya se hacen trombosis, pero viajan, hacen tromboembolismo. ¿Cuáles son estas tres venas? Ilíaca, femoral y poplítea. Muy bien. Sin embargo, si hay trombosis venosa profunda en las venas safena menor, en la tibial anterior, safena mayor, ¿será que va a haber tromboembolismo frecuentemente? ¿Será que viajan? No. No viajan. Muy bien. Se quedan ahí y forman como un choricito, una filita de trombos y nunca viajan. O algo rara vez se viaja. Pero produce poca alteración. Sin embargo, estas venas, por ejemplo, la vena femoral, la vena poplitea, la vena ilíaca, son de más grande calibre, ¿no? Son de más grande calibre. Y por ende, estas venas ilíacas, esta vena femoral, por cuanto son de más grande calibre, albergan trombos más grandes. Sin embargo, las venas safena menor, la vena safena magna, la vena tibial anterior, estas venas pequeñitas, incluso las de los dedos, ¿se pueden trombosar? Sí. Se llama trombosis venosa profunda. Pero cuando se trombosan, no viajan. Se quedan ahí estancaditos y nunca viajan, nunca se van para arriba, o rara vez se lo hacen. Pero produce trombos pequeños o grandes. Estas venas de acá. Pequeños o grandes. Pequeños. Pequeños, chiquititos. Trombos, ¿no? Muy bien. Y para que se forme un trombo necesitamos la famosa triada de Virchow. ¿Se acuerdan, chicos? Ya sea un trombo a nivel arterial o un trombo venoso. Pregunta de examen. ¿Cuál es la triada de Virchow? Vamos a poner acá. Triada de Virchow. ¿Cuál es la triada de Virchow? Vamos, chicos. Para que haya un trombo, ya sea arterial o venoso, necesitamos que haya una lesión endotelial. Eso, lesión endotelial. Muy bien. ¿Qué más necesitamos en la triada de Virchow? Necesitamos que haya Flujo una... sanguíneo. Flujo sanguíneo anómalo. Excelente. Flujo sanguíneo anormal o turbulento, ¿no? Excelente. O alteraciones del flujo sanguíneo. Y el último, estados de Coagulabilidad. Excelente. Muy bien. Hipercoagulable. Un estado de hipercoagulabilidad. ¿Listo? Ese estado necesita estar con mucha coagulación. Esas tres, esta es la triada de Virchow. Tanto para trombos venosos y para trombos arteriales. Ahora, pregunta de examen. Pregunta de examen. En la práctica yo les voy a preguntar esto. Y les voy a decir, ¿hay trombosis? Yo les voy a decir, ¿a nivel arterial? Sí. ¿Hay trombosis a nivel cardíaca? Sí. A nivel del corazón se llaman trombos murales. ¿Hay trombos a nivel de las válvulas? Sí. Se llaman trombos o vegetaciones. ¿Y hay flebotrombos? Sí. Por ejemplo, acá, en las venas, se llaman flebotrombos o trombosis venosa. Y yo les pregunto, ¿en cuál de estos tres lugares, ya sea a nivel del corazón, a nivel de las válvulas, a nivel de las arterias o a nivel de las venas, en cuál de esos no participa la lesión endotelial para que se coagule? ¿En cuál de esos hay? ¿En cuál de estos tipos de trombo no hay una lesión endotelial? Pero sí hay un estado de hipercoagulabilidad, hay un estado de alteraciones del flujo, pero no hay lesión endotelial. ¿En cuál de esos tres que yo les nombré, de esas tres, ya sea arterial, venosa, cardíaca o valvular? ¿En cuál? Venoso, no se olviden. Un trombo venoso no necesita que forme el trombo en una trombosis venosa. Sin embargo, la arterial y la cardíaca y la valvular sí necesitan
de una lesión endotelial para hacer un trombo. Sin embargo, la válvula, digo, las venas no necesitan de lesión endotelial. Vuelvo otra vez. ¿Cuál es la triada de Virchow? Ya hemos visto. Lesión endotelial. ¿Qué más? Era estados de hipercoagulable. Y el otro es el... Alteración del flujo sanguíneo. Muy bien, alteración del flujo sanguíneo. Estos tres, ¿quién me obedece? Los trombos arteriales, los trombos murales y los trombos vegetacionales o vegetaciones. Sin embargo, los trombos venosos, ¿cuál de esos tres no respeta? No necesita. La lesión endotelial. Eso, muy bien. No necesita de lesión endotelial para formarse un coágulo, un trombo venoso a nivel de las venas. No necesita simplemente esto, hipercoagulable y alteración del flujo sanguíneo y se forma un trombo venoso, pero no necesita de una lesión endotelial para formarse un trombo. Eso les quiero decir bien y es pregunta de examen con el doctor y obviamente en la práctica también se la voy a preguntar. No se olviden, la tríada de Virchow, lesión endotelial, hipercoagulable, un estado hipercoagulable y la alteración del flujo sanguíneo. De esos tres, participa a nivel arterial, a nivel cardíaco, a nivel valvular. Excepto en la trombosis venosa, solamente el estado hipercoagulable y alteraciones del flujo sanguíneo. Nada más en la vena. ¿Listo? No se olviden, esto les voy a preguntar en este examen. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no entendió lo que le dije? ¿Chicos, alguna pregunta? Este es importante. Más adelante lo vamos a averiguar. ¿Alguna pregunta? No, sí. Muy bien. Entonces no se olviden. Un trombo venoso no necesita de una lesión endotelial para formarse. Directamente de la hipercoagulabilidad y alteración del flujo sanguíneo. Bien. Ahí está, ¿no? Entonces no se olviden la embolia, otra vez volviendo al inicio. La embolia es una masa intravascular. No se olviden, chicos. Puede ser sólida, líquida o gaseosa. No se olviden eso nunca. Que viaja de un lugar a otro. ¿Ya? Vamos a ver ahora los tipos de embolia. Hay embolia de pulmón. ¿Por qué no puse tromboembolia de pulmón? ¿Por qué puse embolia pulmonar? Porque no solamente es causado por trombo. Mira aquí, por ejemplo, esta es la arteria pulmonar. Miren esta imagen. Esta es la arteria pulmonar. Y acá hay un trombo, mire, grande, negro. En silla de montar se llama. Trombo en silla de montar es grandote. Mire este trombo, chicos, miren. Grandote. Y está obstruyendo la arteria pulmonar derecha e izquierda. Mira, las dos a la vez la está obstruyendo. Esto se llama embolia, como por cuanto es un trombo, acá es un trombo, un coágulo, se llama tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Si ustedes ven esto, ustedes van a decir, ah, pues auxiliar, ese es un tromboembolismo pulmonar masivo. Y yo les voy a preguntar, ¿cuál es el origen de un tromboembolismo pulmonar, chicos? ¿Cuál es el origen? ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Cuál es la causa? Una trombosis venosa profunda. Excelente, una trombosis venosa profunda en la vena ilíaca, femoral y la poplitea auxiliar. Listo, ya está. Su nota entera, ¿no? Eso es lo importante, chicos, que tienen que saber. Es importante porque ustedes lo van a avanzar toda su vida. Esto es para toda su vida. Les van a preguntar esto siempre. Si no lo han escuchado, ya lo están escuchando. Embolia paradójica. ¿Qué es una embolia paradójica? ¿Se acuerdan? Una embolia paradójica. Ya. Miren, chicos. Una embolia paradójica es cuando un coágulo, ya sea en la vena cava inferior, que iba a producir un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, viajó el trombo por la vena cava inferior, se fue a la aurícula derecha, se fue al ventrículo derecho, y justamente aquí, miren, en el tabique, ¿cómo se llama este tabique, chicos? ¿Del corazón? Interventricular. Eso. Se rompió, se rompe, está abierto así. Acá hay una salida y hay una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, por una comunicación que se llama comunicación interventricular, así se llama, un defecto. ¿Ya? Un defecto anatómico. Aquí una salida, miren. Ahora el trombo que esté aquí, en el ventrículo derecho,
se va a ir al otro lado por este defecto anatómico. Se va a ir al izquierdo. Va a viajar al izquierdo y se va a ir por la aorta. Eso de ahí se llama embolia paradójica. Que el trombo que se formó y que tenía que irse a la parte derecha del corazón, o sea, el ventrículo derecho, se fue hacia el ventrículo izquierdo por un defecto anatómico, ya sea en el tabique interventricular o por arriba, por un defecto del tabique interauricular. Para que vean que es importante conocer la anatomía, ¿no? La anatomía del corazón. Entonces, chicos, si yo tengo aquí una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por medio de una rotura aquí, comunicación interventricular, acá hay un espacio vacío que comunica el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Y el trombo viaja por aquí, va a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y se pasa al otro lado. ¿Y por qué se va a pasar al otro lado, chicos, y no se va a ir al pulmón? ¿Por qué? Porque hay un defecto interventricular. Eso, hay un defecto anatómico en el corazón, en el cual comunica la cavidad derecha del corazón con las cavidades izquierdas, ya sea una comunicación interventricular o una comunicación interauricular por arriba. Entonces, si el coágulo está por acá, pasa por acá y se va a ir al ventrículo izquierdo por un defecto anatómico de su estructura del corazón. Esa es una embolia paradójica. Pregunta de examen. ¿Ya? Incluso con el doctor Machado me acuerdo que preguntó esto en un examen y nadie lo respondió. ¿Ya? No se olviden esto, chicos. Embolia paradójica. Pregunta de examen. Es cuando un émbolo, que puede ser un trombo, puede ser aire, puede ser gas, venoso, ojo, esto es importante, un émbolo venoso atraviesa un defecto intraauricular o interventricular del corazón y accede a la circulación arterial sistémica. Pregunta de examen. Ese es un émbolo paradójico. Embolia paradójica. Esa embolia puede ser sólida, por un tromboembolismo, líquida o gaseosa. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No. ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, esta embolia, chicos, pulmonar masiva. Mire, por ejemplo, este es masivo, obstruye tanto la arteria pulmonar izquierda y derecha, este trombo, este coágulo negro, miren, que ven aquí, estoy rayando. Lo obstruye por completo. ¿Será que el paciente va a seguir de pie, tranquilo? ¿Va a estar caminando con ese trombo ahí? ¿Qué dicen ustedes, chicos? No. No. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer si esto se llama embolia pulmonar masiva? ¿Y qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar? Esto. Muerte súbita. Va a haber esto. La triada, noten bien. Va a haber muerte súbita. Este paciente, si tiene esto en su pulmón, en su arteria pulmonar, miren, un trombo grandote que lo está obstruyendo, va a haber esto. Muerte súbita del paciente. Va a haber insuficiencia cardíaca rápida y un colapso cardiovascular. Olviden. ¿Listo? Un colapso cardiovascular. Entonces va a haber una parada cardíaca. Colapso cardiovascular. Entonces, tres causas, chicos, si yo les pregunto, una embolia, un tromboembolismo pulmonar masivo o una embolia masiva en el pulmón, ¿qué me puede causar? Muerte súbita, insuficiencia cardíaca y colapso cardiovascular. Pregunta de examen, el paciente muere. Émbolos obstruyen el 60% o más de la circulación pulmonar y puede haber esto, muerte súbita, insuficiencia cardíaca y yo les pregunto, ¿cuánto el porcentaje tiene que obstruir el émbolo? Más del 60%. ¿No? En este caso, ¿cómo lo ven, chicos, este émbolo? ¿Cuánto porcentaje obstruyó? Mire, tanto a la arteria pulmonar derecha e izquierda. ¿Cuánto? ¿Cuánto obstruyó? Mire. ¿Será un 50%? ¿Cuánto obstruyó de la salida de sangre para allá, para el pulmón? 100%. Un 100%, excelente. Y nos dice la teoría, todo émbolo que obstruye la arteria pulmonar por más del 60%, se lo voy a preguntar en este examen, anótenlo bien, va a producir muerte súbita, insuficiencia cardíaca y un colapso cardiovascular. O sea, el paciente se muere. Rápido. ¿Qué tengo que hacer yo ahí?
¿Cuál es el tratamiento para este paciente con tromboembolismo pulmonar? Voy a darle fibrinolíticos. ¿Listo? Embolo endovenoso a nivel de la vena le doy. Fibrinolíticos para que destruyan pero este paciente hasta que vaya al hospital. ¿Ustedes creen que va a aguantar hasta que vaya al hospital si esto pasó en su casa? No. Grave, chicos. La situación grave. ¿Alguna pregunta de embolia de pulmón? No, sí. Muy bien. Si no tienen ningún, me avisan si tienen alguna preguntita, si tienen dudas, pregunten. ¿Ya? Tromboembolia sistémica. ¿Por qué le dicen tromboembolia sistémica? Es porque un trombo se formó en las arterias. Proviene el 80% de los trombos murales, chicos. ¿Dónde se forman los trombos murales? ¿Dónde? ¿Dónde se forman los trombos murales? En el corazón. Ese es un trombo mural, chicos. Un trombo que se forma dentro del corazón, aquí. Imagínense un trombo que se esté formando en el ventrículo izquierdo. ¿A dónde se va a ir, chicos, ese trombo? Que se forma en el ventrículo izquierdo del corazón. ¿A dónde se va a ir? A la aorta. A la gran arteria aorta. Muy bien. Aquí a la gran arteria aorta. ¿Y dónde creen que va a ir? ¿Con quién está conectada la aorta? Miren, ¿con quién estará conectada la aorta? Vamos a ver otra vez. Miren. ¿Con quién estará conectada la aorta? Está pues conectada con la arteria carótida común, el tronco brachiocefálico, carótida común, o sea, está conectada con el cerebro por arriba. Bien. Más abajo, ¿con quién está conectado? La aorta. La torácica descendente, la abdominal, la ilíaca. Excelente, las ilíacas, muy bien. Mira aquí, por ejemplo, la mesentérica. ¿Y puede obstruir los intestinos? ¿La arteria que alimenta los intestinos puede obstruirlos? Sí. Y produce un infarto de intestino. Miren acá más abajo. Está conectado con el riñón. Vamos a poner aquí al riñón. Sí, está conectado con el riñón. Se puede ir ese trombo al riñón. Ahí lo puede obstruir. ¿Dónde más está ubicado? Aquí, en las arterias ilíacas. ¿Puede obstruir las arterias ilíacas? Sí, con todo el derecho les obstruye. Lo tapa. Ese es un tromboembolia sistémica, chicos. Anoten bien. ¿Y puede irse a los brazos, chicos? ¿Puede irse a los brazos, a los pies, a los lugares más pequeños? Sí, cuando el trombo es chiquitito, se va aquí, miren. Cuando el trombo es chiquito, ¿se va a dónde? A los miembros inferiores, a los pies. Y puede para aparecer esto, miren, como están viendo en la foto. Miren, chicos, ¿qué ven ahí en la foto? ¿Qué pasó acá, miren? Este pie, ¿cómo está? De este paciente. Miren. Necrosa. Muy bien, esas zonas negras son de necrosis. Y son necrosis distales. ¿Será una necrosis de diabetes, de pie diabético? ¿Será así distal? No. No. Muy bien. Cuando el trombo émbolo arterial es distal y produce lesiones primeramente así necrosantes a nivel distal, no es un trombo causado por diabetes, ¿no? O por la diabetes, una necrosis por diabetes, no. Directamente es arterial. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Eso igual se les va a preguntar. Miren cómo es arterial, ¿no? Aquí está congestivo, miren, está hinchado. Así es cuando los trombos son pequeños y están en el corazón. Entonces no se olviden, yo les voy a preguntar, el mayor porcentaje de trombos murales que se forman en el corazón, ¿ya? Provienen del 80%. El 80% de los trombos, tromboembolia sistémica o tromboembolia arterial, provienen de los trombos murales del corazón, que se formaron dentro del corazón. ¿Ya? El 75% de ellos, de estos trombos, de estos trombos murales intracardíacos que se formaron en el corazón, se van a los miembros inferiores, a las extremidades. Sin embargo, un 10% se va aquí, al cerebro, y produce infarto cerebral. Se pudre el cerebro, ¿ya? Porque obstruye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces no se olviden, una tromboembolia sistémica puede provenir de un trombo que se originó dentro del corazón. Puede provenir por un infarto de ventrículo izquierdo, claro, todo infarto del corazón produce trombo. Una dilatación auricular izquierda, esto lo vamos a ver en cardio. Una fibrilación auricular, pregunta de examen, no se olviden. Una vegetación valvular. ¿Qué es una vegetación, chicos? Valvular.
¿Qué es una vegetación valvular? Vamos chicos, ¿qué es una vegetación valvular? Son trombos que se forman en las válvulas del corazón. Excelente, muy bien. Ese trombo se puede formar en la válvula mitral, que es más frecuentemente. No se olviden. En la válvula mitral es donde más frecuentemente se forman las vegetaciones. ¿Qué son vegetaciones? Trombos que se forman dentro de las válvulas del corazón. Sí. Válvula mitral o válvula tricúspide. En este caso, válvula mitral, de ahí se forma el trombo y puede viajar ¿a dónde? A la aorta. ¿Ya? Así, y se va a cualquier parte de mi cuerpo, a los riñones, al intestino, a mis extremidades. Al cerebro se va. Sí. Eso es lo importante, chicos. Un aneurisma aórtico también, lo vamos a ver en vasculopatía, émbolos paradójicos también, ¿no? Un émbolo paradójico también produce este tipo de lesiones, como ven este pie de acá, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Así que no se olviden esta tablita. ¿De dónde provienen la tromboembolia sistémica? ¿De dónde provienen esos trombos que afectan a nivel de las arterias? Provienen, pues, me van a decir, el 80% del corazón proviene, trombos intracardíacos. Provienen de una dilatación de la aurícula izquierda, provienen de una fibrilación auricular, de unos aneurismas aórticos, de unas vegetaciones valvulares, de una placa aterosclerótica y de émbolos paradójicos. Y es suficiente. Ahí tienen su nota completa. ¿Listo? Es importante saber esto siempre, de dónde proviene, porque esto de aquí preguntan, incluso en mi año, siguen preguntando esto, y no se cansan de preguntar. ¿Ya? Anótenlo, chicos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, auxilio, sí. Muy bien. Esto es lo más importante, ¿no? ¿Está? Esto, vamos a ponerlo con consecuencias de los émbolos. Las consecuencias de los émbolos al desprenderse, ¿qué producen? ¿Depende de qué las consecuencias de los émbolos al desprenderse? ¿De qué depende de que ese émbolo haga daño a mis tejidos? De la vulnerabilidad de los tejidos afectados a la isquemia. Una. Esto es pregunta de examen con el doctor. ¿De qué depende de que un émbolo haga daño o produzca infarto? ¿De qué depende? Del calibre del vaso. Mientras la tromboembolia sistémica, mientras más pequeña sea, más se va a ir hacia las extremidades distales, hacia los pies, como están viendo acá, ¿no? Pero mientras más grande sea, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir a los intestinos, se va a ir al cerebro, ¿no? Y la ausencia de vasculatura colateral. Esta pregunta con el doctor, chicos. ¿De qué depende? ¿Ya? Las consecuencias que va a traer un émbolo sistémico. Chicos, una pregunta que les hago. ¿Una embolia, tromboembolia sistémica, solamente va por las arterias? ¿Sí o no? Embolia sistémica, tromboembolia sistémica, ¿solamente va por las arterias o va también por las venas? A ver. Solo va por las arterias. ¿Listo? Solo arterias, por algo te dice sistémica, ¿no? Solo va por las arterias. Muy bien. ¿Entendió, no, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, auxilio, gracias. Muy bien. Si tienen dudas, ya saben, si tienen preguntas, háganlas saber. Prendan su micrófono y pregunten, ¿no? Vamos con la embolia grasa. Este es bonito. Tras que yo les diga, les pregunte su examen, embolia grasa. Al ratito ustedes imagínense, hay un viejito, un ancianito, una persona anciana de 70, 80 años, 90 años, casi, mucho, ¿no? Que se haya caído y se fracturó la cadera, se fracturó la pierna. Al ratingo pregunten, ténganselo eso en su cabeza. Eso es embolia grasa. La embolia grasa es producida cuando hay una fractura, frecuentemente en ancianos, en pacientes de tercera edad. Una fractura de los huesos largos, ya sea del fémur, de la tibia, o una fractura en la cadera, digamos. Fractura de cadera. Hace que esos pequeños, no se olviden que ustedes en los huesos largos hay médula ósea amarilla, ¿no? Entonces en esa médula ósea amarilla hay grasa.
Entonces va a ir por la arteria, por las arterias y va a producir este cuadro que están viendo ustedes acá. Bueno, a ver, vamos a ver este dibujito. Con esta esquinita nos vamos a ayudar, ¿ya? Ahí está. Ya sea mi tatarabuelo se fracturó aquí. Esto se fracturó el fémur. O se fracturó aquí, la cadera. La pelvis se fracturó. ¿Qué va a pasar? Esos coágulos, ya eso, no se olviden que aquí los huesos largos, dentro del hueso largo hay médula ósea. ¿Pero qué médula ósea? Cuando uno es anciano, cuando uno es tercera edad, médula ósea amarilla, llena de grasa. Ahora miren, se fracturó acá. Ahora esa bolita de grasa que es de la médula ósea va a viajar por acá, por la vena. Va a ir hacia arriba. Va a ir hacia arriba, va a ir hacia arriba, va a ir hacia arriba, ¿no? Va a seguir yendo, va a ir por la vena cava, va a irse y se va a ir, va a seguir yendo y va a irse al ventrículo, a la aurícula derecha, del ventrículo derecho. Y de ahí se va a ir a los pulmones. ¿Ya? Muy bien. No se olviden eso. Viaja. ¿Ya? Viaja. Sale de los pulmones, está ahí, se obstruyen los pulmones. Y todo eso puede pasar. Viaja. Embolia grasa. Ocurre tras una fractura de huesos largos. O puede ser un trauma de un tejido blando. Por ejemplo, ustedes se golpean muy fuerte su abdomen, digamos, o se golpean muy fuerte una región cerca, entonces eso se va a desprender la grasita que ustedes se golpearon, se va a desprender. Una quemadura, por ejemplo. En las quemaduras, ustedes saben que un paciente con quemadura va a destruir mucha grasa, entonces esa grasa se va a ir por las venas, por las arterias y se va a obstruir vasos. Mire, como lo ven acá, en esta placa histológica, miren, que observamos aquí, una arteria pulmonar, donde aquí observamos, miren, esta es la arteria pulmonar aquí arriba, está toda esta es la arteria, este es el pulmón, aquí están los alveolos pulmonares, todo eso, una placa histológica de pulmón, donde aquí observamos una arteria pulmonar. Y aquí, miren, encontramos aquí una sustancia rosada, que es el coágulo propiamente dicho, y aquí unas bolitas, mire, blanquecinas. ¿Qué serán estas bolitas blanquecinas, chicos? ¿Qué serán? A ver ustedes. Listo. Vamos, chicos, ¿qué será esta bolita blanca? Esas bolitas chiquititas que son adipocitos. ¿Ya? Adipocitos. Ustedes saben que la grasa tiene adipocitos. Entonces esto es adipocito. Adipocito, 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 y esto aquí es el coágulo, lleno de coágulo, ¿no? Este es un coágulo, este es un tromboembolia. ¿Por qué? Porque viajó después de una fractura. Entonces la enfermedad aquí, tras que ustedes vean esto, se llama embolia grasa. ¿Listo? Embolia grasa, porque una grasa fue la que obstruyó el vaso sanguíneo. Embolia grasa. Síndrome de embolia grasa. ¿Qué va a tener mi paciente? Después de haber tenido este émbolo en el pulmón, va a tener taquipnia. ¿Qué es taquipnia? Cuando el paciente respira rápido. Respira rápido. Va a tener disnea. Va a tener taquicardia. ¿Qué es disnea, chicos? ¿Qué significa disnea en medicina? Sensación de falta de respiración. Falta de aire, sensación subjetiva de falta de aire. Eso es disnea. Dice, me falta el aire. Así, me falta el aire. El paciente, disnea. Taquipnia, respira rápido. Taquicardia, su corazón rápido late. Más de 100 por minuto. Inquietud, incluso si es mucho, puede producir un coma. Exantema petequial difuso, este es interesante. Hay un exantema petequial, hay petequias aquí debajo de la conjuntiva del ojo, en el párpado, digo, en el párpado, y hay también a nivel dorsal, a nivel del pecho superior. Puede haber también. Se llama síndrome de embolia grasa. Va a haber trombocitopenia y anemia. ¿Por qué va a haber trombocitopenia? Porque este émbolo de grasa está reclutando coágulos. Entonces, mira estos coágulos de aquí, entonces va a disminuir la concentración de plaquetas en la sangre. Esa es trombocitopenia. Disminución de plaquetas en la sangre. ¿Y por qué va a haber anemia? Porque estos mismos adipocitos, esta misma embolia grasa, va a unirse a los glóbulos rojos y van a formar émbolos más grandes. Por eso hay anemia en mi paciente y por eso hay trombocitopenia. ¿Listo? Entonces, esto ya en semiología le van a llevar bien. Yo lo estoy comentando, ¿ya? No, esto no les voy a preguntar a ustedes, obviamente, ¿no? Este es más clínico.
Pero con que ustedes sepan de por qué hay esto aquí, ni por qué tiene esto aquí mi paciente, es por la propia embolia gástrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a continuar. Embolia gaseosa. Es una embolia provocada, tras que ustedes escuchen esto, embolia gaseosa, ¿en qué tienen que pensar, chicos? ¿En qué tienen que pensar? ¿Cuál es la causa? Un suero, ¿no? Suero. Que le hayan puesto suero a mi paciente, ¿no? Entonces todo eso va a provocar una embolia grasa. Cuando le ponían un suero a mi paciente y ese suero tenía aire. Burbujas de gas dentro de la circulación pueden obstruir el flujo vascular y causar lesiones isquémicas distales. Entonces, chicos, una embolia gaseosa no es un juego, ¿ya? Para que haya alguna alteración, chicos, de esta aire en los vasos sanguíneos, imagínense ustedes, pónganle aire a la vena en un suero, va a producir una embolia gaseosa. Y se necesita, ¿ya? Más de 100 mililitros para hacer un efecto clínico, o sea, más de 100 mililitros de aire. Y el aire ingresa en intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, obstétricas, en una operación, chicos, por ejemplo, cuando ustedes están operando, o están operando, le cortan una arteria o una vena, lo cortan, y al ratingo esa vena chupa el aire. Chupa. Tras que ustedes cortan la vena, lo chupa el aire. Chupa. Y eso al ratingo produce embolia gaseosa. Si es más de 100 mililitros, produce efectos, produce daño en los órganos. ¿Ya? ¿Cuál es la causa entonces, chicos, de una embolia gaseosa? ¿En qué tienen que pensar? Tras que yo les diga embolia gaseosa en su examen. Suero. Por una mala colocación del suero porque contenía aire. Muy bien. Tenía aire el suero y así nomás es un charón. Ay, ay, ay. Una vez casi a mí me meten aire, me acuerdo, cuando estaba haciendo práctica en el primer año. Estaba aprendiendo a colocar suero. Y ahí me estaba sonchando una compañera y me dijo, pero está bien el suero, no tiene aire. Yo veía ahí unas burbujas de aire grande. Oye, mira, me estás metiendo suero, me estás metiendo aire. Y yo le dije, no, el auxiliar ya lo vio y me dijo que estaba bien. Ahí estaban haciendo la práctica y yo, no, me vas a meter aire. Y no me dejé colocar ese aire. Ya más o menos yo sabía esto, embolia gaseosa. No sé dónde lo había leído. Estaba leyendo Robin en ese tiempo. No, entonces, pues, ¿cómo pues no me entra aire? Y ahí no me dejé, pues. Y después el otro vino el doctor y le dijo, mira, está con aire. Está con aire. Entonces ahí no sé qué le hicieron, creo que le trataron. Y así. Eso pasó en una práctica, ¿no? ¿Cuándo habrá sido eso? Este tiempo, primer año. Este tiempo paso, pues. Estaban enseñando a colocar suero en las campañas políticas. Bien, continuamos con el tema. Entonces, así, burbujas dentro. ¿Qué más tengo que pensar cuando yo les pregunte embolia gaseosa? Tienen que pensar en intervenciones quirúrgicas. En toda cirugía, chicos, en toda cirugía hay riesgo de que haya embolia gaseosa. ¿Cómo? Ustedes mientras están operando, imagínense, ustedes están operando y de la nada entra aire a un vaso sanguíneo porque ustedes lo cortaron. Lo cortaron y ¡tuc! Ahora tengo a chupar aire. La vena, por las presiones negativas que tiene dentro. Entonces va a chupar y va a producir también. Entonces no se olviden, si yo les pregunto embolia gaseosa, ustedes dicen suero. El suero estaba con aire, listo. ¿Qué más? Otra causa, intervenciones quirúrgicas. Cirugía pueden producir embolia gaseosa. Y eso produce, por ejemplo, y también tienen que pensar en buceadores, en los pacientes buceadores. Cuando están mucho tiempo debajo del agua, se produce el síndrome de descompensación. Ese frecuentemente hay embolias gaseosas en los pacientes que bucean muy profundamente al mar. Eso lo van a ver en semiología. ¿Listo? Entonces, síndrome de descompensación en buceadores hay. Entonces, cuando yo les pregunto embolia gaseosa, ustedes piensen en suero, mal colocado. Intervenciones quirúrgicas, cirugía. Y pacientes que bucean, nadadores, buceadores de mar. ¿Listo? Embolia gaseosa. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Sí, Auxi, gracias. Muy bien. Vamos con otro. Embolia del líquido amniótico. Embolia del líquido amniótico es algo interesante, chicos. ¿Dónde está el líquido amniótico? ¿Dónde hay líquido amniótico? ¿Dónde?
¿Dónde hay líquido amniótico, chicos? No es el líquido que rodea al bebé, por si acaso, en el feto. Ese es el líquido amniótico. Es un líquido que rodea al feto. Ese es el líquido amniótico. Lo rodea al feto. Ahora, ¿por qué dice embolia? Anoten bien esto. Es la quinta causa de muerte materna a nivel mundial. Pregunta de examen, no se olviden. Quinta causa de muerte materna a nivel mundial. La embolia de líquido amniótico. ¿Por qué puede ser causado? A ver, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué puede haber una embolia de líquido amniótico? ¿Por qué se puede ir el líquido amniótico por la sangre de la mamá? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué va a haber una embolia de líquido amniótico en la mamá? Por un desgarro de la placenta. Se desgarra la placenta, se daña la placenta donde está el bebé, y eso hace que el líquido amniótico se comunique con la sangre materna y produzca embolia de líquido amniótico. ¿Listo? Y no se olviden que el líquido amniótico activa los factores de coagulación cuando está dentro de la sangre. Entonces va a producir coágulos. Produce también, estimula las sustancias vasoactivas. Producen vasoconstricción. ¿Qué más? Y hay obstrucción mecánica pulmonar. Entonces, dos son las causas por las cuales hay una embolia de líquido amniótico. Porque el líquido amniótico, la causa principal es el desgarro de la placenta. O rotura uterina, o rotura de las venas de la uterina. Esas se rompen porque ya sea porque se ha golpeado la mamá se cayó, o no se tuvo un trauma la mamá, y desgarró la placenta. Por accidente, se desgarró porque tuvo un trauma la mamá, estaba embarazada. ¿Ya? Y la embolia, el líquido amniótico, digo, una vez que entra al vaso sanguíneo, activa los factores de coagulación y sustancias vasoactivas. Y eso favorece la coagulación, pues, ¿no? Y obstruye de manera mecánica a las arterias pulmonares. Y esta es una placa histológica, miren, donde aquí se encuentra líquido amniótico con trombo, todo mezclado en las arterias pulmonares. Miren cómo los obstruye. Lo está obstruyendo por completo, el 100%. ¿No? Y produce infarto de pulmón. Vamos a ver eso en unos momentos. Entonces, chicos, ¿cuál es la causa principal de una embolia de líquido amniótico? ¿Cuál es la causa principal, chicos? Vamos. El desgarre de la placenta. Muy bien, que se desgarre la placenta. Se desgarró la placenta por un trauma. La mamá se cayó, se golpeó la mamá. ¿Ya? Y se desgarró la placenta dentro del bebé, donde está el bebé. Y sangra mucho la mamá. Y hace que este líquido amniótico del bebé que está rodeándolo se vaya para arriba por las venas de la mamá y llegan a su pulmón. Porque está yendo por las venas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ese líquido amniótico? Activa los factores de coagulación. Activa las sustancias vasoactivas y produce obstrucción mecánica en el pulmón. Pregunta de examen, no se olviden. Infarto. Ya hemos visto los tipos de embolia. Hay embolia pulmonar, embolia sistémica, embolia grasa, embolia gaseosa y embolia de líquido amniótico. 5 tipos de embolia. Vamos con el infarto. Si tienen preguntas, no se olviden, pregunten. ¿El infarto qué? El infarto es un área de necrosis isquémica por una oclusión de la vascularización arterial o el drenaje venoso. Ese es infarto. Es cuando una zona de un órgano, ya sea el pulmón, el corazón, se ocluye. Hay una oclusión, ya sea arterial o del drenaje venoso. Ese es infarto, chicos. Cuando la arteria se obstruye. ¿Ya? Cuando la arteria se obstruye, ¿qué va a pasar con el órgano, chicos? Si la arteria no hay. A ver, voy a poner acá un ejemplo. Voy a poner al vaso. Voy a quitar esto. O aquí al riñón, mire. Al riñón vamos. Vamos al riñón. ¿Qué pasa si este riñón yo... ¿Dónde está? Vamos a poner la circulación renal. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, vascularización renal. ¿Qué pasa, chicos? Si por aquí, por la aorta, dentro de la aorta, hay un trombo, ¿cómo se va a llamar ese trombo? Y obstruye acá,
¿Cómo se va a llamar ese trombo? Trombo venoso. ¿Cómo se va a llamar ese trombo? Trombo post-mortem. Tromboembolismo sistémico. Eso, tromboembolismo sistémico. Muy bien. Ahí se obstruye el trombo, el coágulo ahí en la arteria renal. ¿Qué va a pasar con el riñón? Aquí se va a infartar el riñón. Una parte, una zona, si es, o todo el riñón se puede infartar. Se obstruye aquí, digamos. Aquí en esta parte de la arteria renal superior, va a obstruir esta parte de aquí, se va a infartar esta parte del riñón. Se obstruye acá abajo, la arteria, toda esta parte de aquí se va a infartar. Y se obstruye aquí mismo la arteria renal del lado derecho, todo el riñón se va a afectar. ¿Ya? Eso es infarto, chicos. ¿Qué pasó aquí? Un trombo ocluyó el riñón enteramente, un trombo sistémico. ¿Y qué pasó con la irrigación del riñón? No va a haber irrigación, va a haber isquemia. Va a haber isquemia. Isquemia es disminución de oxígeno a ese riñón, disminución de flujo sanguíneo en ese riñón y va a haber también disminución de los nutrientes de ese riñón. Entonces, si hay una... ¿Por qué hay la isquemia, chicos? Yo les pregunto, ¿por qué hay isquemia? Aquí en este caso. Porque hay una Obstrucción. hay una obstrucción. Obstruyó el riñón, ya sea todo el riñón o una parte del riñón. Lo obstruyó. ¿Y qué va a pasar con esta zona del riñón? Se va a haber isquemia. ¿Y qué es la isquemia? Es disminución del flujo sanguíneo en esa parte del riñón. No hay sangre en esa parte. ¿Qué más va a haber? Disminución del oxígeno, disminución de los nutrientes necesarios del riñón. Y la isquemia va a seguir de la Necrosis. Muy bien. Si no hay flujo sanguíneo, no hay oxígeno sanguíneo, la isquemia se va a ir a una necrosis, ¿no? Y así es como se hace en el riñón, intestinal y todos los tipos de infartos que ustedes conocen en distintos órganos. Ese es un infarto, chicos. La obstrucción de una arteria provoca isquemia, necrosis y esa zona de necrosis se llama infarto. Ya saben qué es infarto, entonces, una zona de necrosis isquémica. Por falta de irrigación arterial o drenaje venoso. Entonces hay tipos de infartos, chicos. Hay infartos rojos, ¿ya? Hay infartos blancos o anémicos, esto de aquí pregunta el doctor, infartos rojos, blandos o anémicos. Infartos sépticos. 3 tipos de infarto hay, chicos. Anoten bien. Vamos por el infarto rojo. ¿Por qué se le dice infarto rojo? Porque va a haber una oclusión a nivel de las venas o a nivel arterial o a nivel de la oclusión venosa, a nivel, por ejemplo, de los testículos. ¿Cómo va a estar de color esos testículos? Miren. ¿Cómo está de color este testículo? Está todo moreteado, mire, todo oscuro, necrosado, ¿no? El testículo. ¿Puede haber infarto de testículos? Sí puede haber, tiene todo el derecho. Y eso se llama infarto rojo. Miren cómo está todo aquí rojizo, tan negro, ¿no? Está rojo, rojizo y negro. Congestivo está. Miren cómo está este testículo, está hinchado. ¿Dónde más puede haber infarto rojo? En la circulación. En órganos que tienen doble circulación, chicos. ¿Cuáles son los órganos que tienen doble circulación? ¿Aló, chicos? ¿Me escuchan? Creo que no se escucha. Se cortó un rato, creo. No sé si fue a mí nomás. Sí. Sí, se cortó. Sí, se cortó, van a disculpar un poco, ¿ya? Se corta, a veces el internet está medio inestable. ¿Listo? Entonces yo les decía, ¿cuándo puede haber infarto rojo? Cuando hay oclusión venosa en el testículo, pues, una torsión testicular. ¿Han escuchado de las torsiones testiculares? Cuando se tuerce el testículo, ¿no? Lo vamos a ver eso en gineco, cuando hablemos de gineco. Tejidos con circulación doble. Por ejemplo, el pulmón tiene doble circulación, chicos. Aquí hay una foto de un pulmón.
El pulmón tiene doble circulación. Tiene de las arterias bronquiales y de la arteria pulmonar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mire, chicos. ¿Qué pasó con esta zona del pulmón? Mire. Está media negra, media rojiza, congestiva. Este es un infarto rojo porque afectó el pulmón. ¿Y el pulmón cuántas arterias tiene de irrigación? Tiene doble irrigación. ¿Ya? Y el intestino, mire, por ejemplo, aquí está, mire. ¿Cómo lo ven al intestino? ¿Esto aquí cómo está? ¿Está infartado o está sano? Esto acá arriba. Sano. Arriba. ¿Sano? Está infartado. Aquí arriba. ¿Está? Sano. Está sanito. Está vivito, bien bonito ahí. Y esta parte de acá está infartado. Infarto intestinal se llama. Miren cómo está negro, rojizo, por eso se llama infarto rojo. Porque miren, el intestino está todo así, esa parte del intestino está congestivo. ¿Por qué? Porque el intestino tiene doble irrigación, tiene irrigación en el intestino, chicos, doble irrigación de las arterias mesentéricas, ¿no? Tanto superior como las inferiores. Y así también puede haber, miren, este tipo de infartos rojos, miren cómo están ahí, en las extremidades, ¿no? Distales, miren, negros, así se ven rojizos, así congestivos, ¿no? Tejidos previamente congestivos y cuando la zona se establece un flujo en la zona de oclusión arterial plena. Entonces, puede haber eso, infarto rojo. Ya saben. Entonces, si les preguntan en su examen, un infarto de pulmón y de intestino va a ser un infarto de color rojo o negro, ya así oscuro, rojizo. ¿Por qué? Porque tiene doble circulación. Hay una circulación que se obstruyó y la otra circulación va a ir a provocar ese infarto o esa región rojiza del infarto. Sin embargo, hay órganos, chicos, como el riñón y el vaso, que tienen una sola irrigación. Y por eso se llaman estos infartos. Miren aquí arriba que están viendo el vaso. Voy a poner aquí mi puntero de color verde. Esta parte de aquí del vaso está amarilla, está pálida, ¿no? Y todo lo demás está sano. Pero esta parte de aquí está pálida, está infartada. Se llama infarto blanco o infarto anémico, pregunta de examen. En oclusión de arteriales de órganos sólidos con una sola arteria que lo irriga, que lo alimenta. Por ejemplo, el corazón, el vaso y el riñón. Miren, chicos. Por ejemplo, aquí. ¿Qué infarto? Este es el corazón, chicos. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Tabique interventricular. Es un corte transversal del corazón. ¿Y qué les llama la atención aquí, chicos? ¿Es un infarto rojo o es un infarto blanco, anémico? ¿Cómo es? Anémico. Muy bien, es un infarto anémico. ¿Por qué es anémico, chicos? ¿Por qué es blanco y no es rojo? Como los otros, como el intestino, como esto de acá, como el testículo. ¿Por qué? O como el colon, ¿eh? ¿No era porque había solo un tipo de circulación? Muy bien, solo porque está dado por las arterias coronarias. La irrigación del corazón está dado por las arterias coronarias. Una sola irrigación. Pero si tuviera doble irrigación, por ejemplo, el pulmón tiene doble irrigación, tiene de las arterias bronquiales y de la arteria pulmonar, sería esto rojo. Pero por cuanto no tiene doble irrigación, se llama infarto anémico. Pregunta de examen. ¿Ya? No se olviden. Pregunta ese examen. ¿En dónde hay infarto anémico, chicos? Nómbreme 3 órganos. Vaso, riñón y el corazón. Ahí ves. Excelente. Muy bien. Corazón, ¿no? Excelente. ¿Y cómo es su forma de este infarto, chicos? Miren, tiene forma de cuña. Base a la periferia y punta hacia entrando, como un triángulo, forma de cuña. Ahora miren aquí, chicos, ven, este es el colon. ¿Qué tipo de infarto es? ¿Blanco o rojo? Este es el colon. Rojo. Ojo. Muy bien, rojo. ¿Ya? Este de aquí, este colon de aquí, tuvo una patología que se llama vólvulo intestinal. Esto lo van a ver, no sé, tal vez en tercer año se ve. Vólvulo intestinal. Miren cómo esta parte de aquí del intestino está todo rojo, congestivo, por una torsión del colon. ¿Ya? Y aquí miren el cerebro. Un infarto. ¿Qué tipo de infarto tiene ahí chicos, el cerebro? Anémico, rojo. ¿Qué tipo de infarto? Se infartó, mire el cerebro. ¿El cerebro será que tiene doble irrigación, chicos? No.
Tiene doble irrigación. Arterias carótida interna y el sistema vértebro-basilar, ¿no? Lo que han visto en anatomía. Doble irrigación tiene el cerebro. Entonces, por eso, esta parte de aquí es infarto rojo. Todo es lógica, ¿no? Bien, chicos. Para eso hay que recordar bien anatomía, ¿no? Y también histología. Infarto miocardio, infarto cerebral, infarto pulmonar, disintestina, gangrenas de extremidades, ¿no? Perfecto. Infarto séptico. ¿Qué será un infarto séptico? Se produce en caso de embolia de vegetaciones infectadas de las válvulas cardíacas, por ejemplo, ¿no? O cuando los microbios colonizan un tejido necrótico y producen absceso. Eso es un infarto séptico. ¿Ya? Anoten bien. Este es un infarto séptico. Aquí creo que no lo tengo. Ya. Factores que influyen en el desarrollo. Ese es un infarto séptico, chicos. No se olviden. ¿Ya? Se produce en el caso de una embolia de una vegetación infectada por bacterias de las válvulas cardíacas y viajan hacia un lugar, ¿ya? O colonizan un lugar y producen un absceso. No son infartos sépticos, son abscesos. Y como ven aquí, chicos, miren esta imagen. Hay un flujo aquí tranquilo de una arteria, pero aquí, ¿qué pasa? Miren, ¿cómo está el flujo acá? ¿Cómo está el flujo acá? ¿Está lineal o está turbulento? ¿Cómo está acá? Turbulento. Turbulento, por una placa aterosclerótica, ¿no? Y este flujo turbulento va a dañar aquí, miren, imagínense aquí las plaquetas que están acá, van a chocarse con el endotelio y van a que se dañe el endotelio con coágulo, ¿no? Es una aterosclerosis, esta es la aterosclerosis, ¿bien? Y aquí están los ejemplos, ¿no? Bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Esta es pregunta de examen, infartos anémicos. ¿Una pregunta? Esto. Factores que influyen en el desarrollo del infarto. A ver, que van a hacer que digan el infarto. Esto, anatomía de la vascularización. Tenemos que ver si ese órgano tiene doble irrigación o una irrigación. Tenemos que ver la velocidad de la oclusión. Por una placa, tal vez de aquí al tiempo se va a ocluir. Tenemos que ver la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia, la isquemia. Por ejemplo, el cerebro es muy vulnerable, la hipoxia más rápidamente se va a infartar, ¿no? ¿Ahí está alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Entendió todo? Sí. Si no hay preguntas, vamos a irnos al repaso rapidito del tema que teníamos pendiente. Vamos a repasar, chicos, hemostasia. Esto es lo que más se pregunta en el examen, chicos. Anoten bien cómo se hace la hemostasia. ¿Ya? Pero antes de eso, voy a hablar sobre las plaquetas. Este tema nos faltó hablar. ¿Ya? Anoten bien esto lo que les voy a decir. Esto es importante para que entiendan y cómo pregunta el doctor también. Esta parte de aquí pregunta. Miren, chicos, las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? ¿Quién las produce las plaquetas? A ver, chicos, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Quién las produce las plaquetas? A ver. ¿Quién produce las plaquetas, chicos? ¿Quién las produce? Los megacariocitos producen plaquetas, ¿no? Los megacariocitos están en la médula ósea, producen las plaquetas. Y las plaquetas forman el tapón primario que sella inicialmente el defecto vascular y proporciona una superficie que une y concentra los factores de coagulación. Esas son las plaquetas. Muy importante. ¿Listo? Entonces las plaquetas son muy importantes para la formación del tapón plaquetario. Y ahorita vamos a ver cuáles son sus propiedades. Esta es una plaqueta, por ejemplo. Esta es una plaqueta. Está en naranja. Una plaqueta. Esto aquí, ¿qué cosa es, chicos? El endotelio vascular. Y mira, aquí se ha dañado el endotelio.
Se dañó el endotelio. Se ha dañado el endotelio. Y aquí, tras que ustedes saben que el endotelio se daña por una lesión o algo, aparece, ¿qué factores aparecen, chicos? El factor de von Willebrand. ¿Qué tal, no? El factor de von Willebrand. Ahí están los receptores, ¿no? Tras que hay un daño en el endotelio, en los capilares, se expresa el factor de von Willebrand. ¿Ya? Y también el colágeno subendotelial. Pregunta de examen, chicos. Siempre eso les van a preguntar a ustedes. Toda su vida. ¿Ya? Esta cosita roja, entonces, ¿qué es, chicos? ¿Es el? Factor de von Willebrand. Muy bien. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo se expresa? ¿Quién lo produce el factor de von Willebrand? ¿Quién lo produce, chicos, el factor de von Willebrand? El endotelio. ¿Y cuándo se deja ver? Cuando hay una lesión en los vasos sanguíneos. Una lesión endotelial. Para que se forme el coágulo, el trombo, ¿no? Una lesión endotelial. ¿Y quién me agarra estos receptores? ¿Quién me los agarra, chicos? ¿Quién me lo agarra? El factor de von Willebrand. Las plaquetas. Noten bien, chicos, las plaquetas. Las plaquetas, chicos, en su superficie de fosfolípidos, tiene unos receptores que se llama GP1B o glucoproteína 1B. ¿Ya? Normalmente, las plaquetas tienen receptores, chicos. ¿Cómo se llama el receptor normalmente que tiene la plaqueta y se une al factor de von Willebrand? Glucoproteína 1B. ¿No? Bien. Eso es lo importante acá, chicos. Entonces, si yo les pregunto, la glucoproteína 1B, que tiene las plaquetas para adherirse al factor de von Willebrand, ¿ya? La glucoproteína 1B se adhiere al factor de von Willebrand. Y aquí abajo va a haber un colágeno que se llama colágeno subendotelial, cuando hay una lesión vascular. Y ese colágeno subendotelial se va a unir ¿con quién? Con otro receptor que tiene aquí en la plaqueta, otro receptor que se llama glucoproteína 1A, 2A. Así se llama. Entonces, chicos, hasta ahorita, ¿cuántos receptores tienen las plaquetas para empezar la cascada de la coagulación? ¿Cuántos receptores tiene? 2. Dos, ¿no? Glucoproteína 1B y glucoproteína 1A, 2A. ¿Dónde se encuentra? En la plaqueta, en la superficie de la plaqueta. ¿Ya? Y estos dos receptores que estamos viendo, la glucoproteína 1B se va a unir al factor de von Willebrand. Y la glucoproteína 1A, 2A se va a unir al colágeno subendotelial. Pregunta de examen. No se olviden, chicos. Importante saber esta cascada de acá. Y esto es lo que a veces más le patea en el examen primer parcial. Las glucoproteínas que tienen las plaquetas. Porque esto es difícil, ¿no? Es pregunta difícil. Para memoria. Glucoproteína 1B, factor von Willebrand. Y el glucoproteína 1A, 2A se une al colágeno subendotelial. Y los dos hacen que empiece la cascada de la coagulación. Así inicia la cascada, chicos. Como están viendo. Tras una lesión a nivel aquí del endotelio, ya se expresa el factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto, el primer paso para en la lesión endotelial para que haya la coagulación, ahí la expresión de qué? ¿De qué factores? ¿De qué factores, chicos? Del factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. Esto no se olvide, es importante. Y la glucoproteína 1A, 2A se une al colágeno subendotelial, que está por debajo del endotelio vascular, de los capilares. ¿Ya? ¿Qué más? Luego de que se unió esos dos receptores, el ADP
que es el adenosindifosfato, hace que la plaqueta se convierta y se cambie de forma. Cambia de forma, en vez de ser redondito, se hace plana. Cambia de forma la plaqueta, ¿gracias a quién? Gracias al ADP. Induce el cambio, la transformación de las plaquetas y se vuelve, y su receptor ya no es glucoproteína 1B. Ahora su receptor cambia, chicos. ¿Ya? Se va a llamar glucoproteína 2B 3A. ¿Cuándo? Cuando cambia de forma la plaqueta. Anoten bien. ¿Ya? Y así, esa glucoproteína tiene afinidad con el fibrinógeno. Pregunta de examen, no se olviden. Y el fibrinógeno, al unirse con este, ¿ya? Porque tiene carga negativa, se va a unir al calcio y se van a fusionar. ¿Ya? Y esa unión de ambos, de fibrinógeno con la glucoproteína 2B y 3A de la plaqueta, de las plaquetas de la sangre, van a adherir más factores de coagulación. ¿Listo? Van a empezar entonces la cascada de la coagulación. Van a adherir a más plaquetas, a más factores. ¿Listo? ¿Y esto qué va a hacer? Que la plaqueta se active. Que la plaqueta se active, se estimule y secrete sustancias. Y para eso vamos a ver qué sustancias tiene la plaqueta normalmente dentro. Tiene estas tres cosas, chicos. Mira, anota acá arriba. Su función depende de varios factores de la glucoproteína, un citoesqueleto contráctil y dos tipos de gránulos. No se olviden que las plaquetas, chicos, son móviles, se pueden cambiar de forma. Y está formado por dos gránulos alfa, gránulos densos. Entonces las plaquetas tienen dos tipos de gránulos densos y gránulos alfa. ¿Dónde se encuentran esos gránulos? Dentro de la plaqueta. Aquí están, ¿eh? Gránulos alfa. Tienen en su membrana selectina P. ¿Para qué es la selectina P? Para inducir la adhesión celular. Anoten bien eso. Fibrinógeno contiene el factor 5 y el factor de von Willebrand. La fibronectina, el factor estimulante fibroblastos beta, todo esto, ¿no? Factor de crecimiento de plaqueta, plaquetario, factor plaquetario 4. Entonces todo esto aquí contiene los gránulos alfa. Y los gránulos densos contienen ADP, ATP, calcio. Que el calcio, chicos, ¿qué factores de coagulación? A ver quién estudió. ¿Qué factores de coagulación el calcio? 5, no, ¿No era 4? 4, sí. Factor 4, muy bien, ahí está. Entonces, ese factor 4, ¿quién lo tiene? La plaqueta. Dentro de su citoplasma tiene la plaqueta del factor 4. Contiene también el factor 5 de la coagulación, ¿no? Y contiene también serotonina y adrenalina. Entonces, todos estos componentes, pregunta de examen con el doctor, gránulos alfa y gránulos densos que contienen las plaquetas. ¿Listo? Anótenlos bien, chicos. Gránulos alfa y gránulos densos que contienen la plaqueta. Bien. Y estos gránulos se van a liberar. Le dije cuándo, cuando cambiaba su complejo 2B y 3A y se unía al fibrinógeno. Ahí se va a activar la plaqueta y va a producir todos estos gránulos. Va a segregar todos estos gránulos. Por eso hay 3 pasos. En sí, 4 pasos para la agregación plaquetaria. Primero, la adhesión plaquetaria. ¿Cómo se adhería, chicos? Le decía que la plaqueta tenía 2 receptores. ¿Cuáles son esos 2 receptores que tiene la plaqueta? Glucoproteína 1A2A y glucoproteína 1B. Muy bien. El 1A, 2A, ¿con quién se une? Con el colágeno subendoteliano. Excelente. ¿Y el glucoproteína 1B, que tiene la superficie de la plaqueta, con quién se une? ¿Con él? El factor de von Willebrand. Excelente, con el factor de von Willebrand. Excelente. Entonces, el ADP es contenido aquí, ¿no? De los gránulos densos. Entonces eso hay que recordar, muy importante. Desde aquí hay que ya ir pensando. El ADP es parte de gránulos densos. Desde aquí. Ahora, mire, cambio de la formación plaquetaria. ¿Quién induce a la formación plaquetaria? A que se cambie de forma. En vez de que sea redondito, va a ser plano. Mire.
se vuelven como erizos de mar, se vuelven más planito, más planito, más erizo. Y cambia su forma en glucoproteína 2B, 3A. Y tiene gran afinidad con el fibrinógeno. El ADP es el que induce el cambio. Ojo, no se olviden, el ADP. La secreción de los gránulos, entonces. El tercer paso es este, secreción de los gránulos. ¿Cuántos gránulos tiene las plaquetas, chicos? ¿Cuántos gránulos tiene? ¿Y cuáles son? Dos tipos, el alfa y el denso. Muy bien. El alfa y el denso. Y se van a liberar todos estos gránulos aquí, chicos. Tanto alfa como denso. Y aquí dice secreción de los gránulos, donde ocurre la activación plaquetaria desencadenada por la trombina. Y eso ya es parte de la cascada de la coagulación, ¿no? Desencadenada por la trombina y el ADP. Y el ADP, adenosín difosfato, va a reclutar más plaquetas. ¿Listo? Y se libera tromboxano A2. Entonces, miren lo que sucede aquí en la secreción. Hay desde desencadenada de la formación de trombina, ADP, ¿no? Y se libera tromboxano A2. ¿Y el tromboxano A2 para qué servía? ¿Cuál era su función del tromboxano A2? ¿Se acuerdan? Vasoconstricción, Muy bien. ¿Y qué más? agregación plaquetaria. Y adhiere a plaquetaria. Muy bien, agregación plaquetaria. Entonces, esas son las funciones. ¿Listo? Entonces, no se olviden. Todos estos gránulos densos, todos esos gránulos alfa son secretados por las plaquetas. ¿Ya? El ADP, muy importante el ADP, porque se une a un receptor que se llama, pregunta de examen, pero esto no para hoy, para este año no. Me acuerdo que a mí me enseñaron bien esa parte. El ADP, ¿quién lo secretaba? Los gránulos densos de las plaquetas. El ADP, ¿qué va a hacer? Se va a unir a los receptores de la proteína G. Y ese receptor de la proteína G se llama receptor P2Y. P2Y 1 y P2Y 2. 1 y 2. La ADP ahí se va y va a reclutar más plaquetas. ¿Ya? Más plaquetas va a reclutar. ¿Listo? Va a hacer que haya mayor agregación plaquetaria. Entonces, el cuarto paso que no lo puse aquí es la agregación plaquetaria. Más agregación plaquetaria. Entonces, para que ustedes vean que el ADP es algo crucial para la coagulación. Y van a ver ustedes fármacos, chicos, anoten bien, hay fármacos que destruyen este receptor de aquí y hacen que el ADP deje de funcionar y por ende no hay agregación plaquetaria. ¿Listo? Eso ahí, muy importante. Hay fármacos, ya vamos a ver eso, eso lo van a ver después en farmacología. ¿Bien? Y ahí está la cascada de los factores de la coagulación, miren, chicos. Del 1, ¿cuántos factores hay? Enumerados del 1 al 13. Hay 13 factores, chicos, de la coagulación. El 1 es el fibrinógeno, la 2 es la protrombina, el 3 es la tromboplastina, o también llamado factor tisular, que desencadena más la coagulación. El calcio es el factor 4. El 5 es la progesterina. ¿Y quién no hay? ¿Qué factor no hay aquí? Mire, se pasó al 7. El factor 6. El factor 6 no hay. Aquí está el antimofílico, el factor de Stuart-Prober, el factor de Ageman, muy importante el factor de Ageman, para producir fibrinólisis, o sea, destruir el coágulo. Y el último factor, que es el factor estabilizante de la fibrina. Y aquí está la cascada de la coagulación, chicos, que hemos hablado, ¿no? Consiste en una serie de reacciones enzimáticas que conducen a la formación de un coágulo de fibrina. Y tienen forma de baile, como dice la teoría. Miren cómo se va activando. Siempre en la cascada de la coagulación, en la superficie de la bacteria se van activando. Ojo, anoten bien. La cascada de la coagulación se va activando en la superficie de las plaquetas. Gracias a qué? A una enzima y a un sustrato. Por ejemplo, el sustrato puede ser el factor 10 y la enzima puede ser el factor 9A. Eso con esa letrita A significa activador enzimático.
Entonces la cascada de coagulación tiene un sustrato y tiene una enzima. La enzima tiene que tener una A. Sin embargo, el sustrato directamente el signo, ¿no? El 10. Y así, mire, va activándose, va activándose. Y esa activación de una cascada de la otra y de la otra depende mucho del calcio, que es el factor 4. ¿Ya? Chicos, nosotros en nuestros alimentos consumimos alimentos y nuestros intestinos forman la vitamina K. ¿Han escuchado de la vitamina K? ¿Quién ha escuchado de la vitamina K, chicos? Es para los factores de coagulación, ¿no? ¿Sí? 2, 7, 9 y 10. Excelente, ¿sí? Excelente, muy bien. Eso fue pregunta de examen con el doctor. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de coagulación que dependen de la vitamina K? Pregunta ese examen. Factor 10, factor 9, factor 7 y factor 2. Estos factores de la coagulación son dependientes de la vitamina K, de nuestro consumo que nosotros comemos. ¿Ya? Y ayuda al hígado a producir factores de coagulación. Ahora, ¿qué pasa cuando mi hígado no funciona? Yo le voy a dar vitamina K para que estimule estos factores y el hígado pueda hacer la famosa coagulación. Porque si mi hígado no funciona, hay hemorragia. Y aquí está, ¿no? El tiempo de protrombina. Son exámenes de laboratorio, ustedes lo van a ver próximamente. El tiempo de protrombina ve la vía extrínseca, sin embargo, el tiempo de tromboplastina ve la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo de protrombina significa el tiempo por el cual se va a formar el coágulo hasta fibrina. ¿Bien? La trombina, entonces, es el factor de coagulación más importante, porque sus distintas actividades controlan la hemostasia. Entonces, chicos, la trombina en la factor de coagulación, no se olviden, es importante para la hemostasia. ¿Y cuáles son las actividades más importantes de la trombina? Son: convierte el fibrinógeno en fibrina, activa y agrega a las plaquetas, tiene efectos proinflamatorios y efectos anticoagulantes. Oh, interesante, chicos. La trombina es coagulante, pero también tiene efecto anticoagulante. Esto preguntó el doctor en su examen. Efecto anticoagulante. ¿Quién lo tiene? La trombina. ¿Por qué? Porque cerca del endotelio no siempre hay dañado, hay también endotelio sano. Y ese va a producir, al estimularse con la trombina, va a destruir o va a producir un efecto anticoagulante. Interesante, ¿no? ¿Esto? Muy bien. Y aquí está, mire, cuáles son las funciones de la trombina. Mira acá, este cuadrito. Funciones de la trombina. Es procoagulante, anticoagulante, profibrinolítica y antifibrinolítica. Interesante, ¿no? Tiene esas funciones. Procoagulante cuando transforma el fibrinógeno en fibrina, activa los factores de la coagulación y agrega plaquetas. Ese es procoagulante. Anticoagulante cuando el endotelio está sano, ¿no? Y disminuye la unión del factor de von Willebrand con el GP1B. Cuando el endotelio es sano. No todo endotelio está dañado, pues, ¿no? En la coagulación. Profibrinolítica cuando inducen la formación. Esto escuchen bien, chicos. El endotelio vascular produce una sustancia que se llama TPA. ¿Qué es la TPA? Es el activador del plasminógeno tisular, se llama TPA. Pregunta de examen con el doctor, chicos, no se olviden. El TPA es un activador del plasminógeno tisular. Profibrinolítica, ¿no? Muy bien. Entonces, esos, chicos, son las funciones de la protrombina. Pregunta de examen. Esto aquí, este cuadrito aquí, memoria. Buena memoria, también entenderlo, ¿no? Preguntas a examen y también a práctica. Factores que, por ejemplo, los factores cuando están activados, el mismo hígado los elimina, cuando están los factores de la coagulación activados. Y un endotelio sano, ¿qué va a hacer la trombina, chicos, en un endotelio sano cuando no tiene daño? Por ejemplo, este de aquí está dañado, este endotelio. Está dañado este igual, pero este de aquí está sano. El de arriba está sano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la trombina? Efectos anticoagulantes. Eso, produce la trombina un efecto anticoagulante. Miren, la trombina estimula el endotelio que está sano. Este endotelio de acá está sano. Miren, esta célula de acá está sana. ¿Y qué va a producir este endotelio sanado? Va a producir TPA, que es el activador del plasminógeno tisular. Y urosinasa. Y esto de aquí hace que
destruya que se forme el plasminógeno, que está en el plasma, aquí en el plasma, plasminógeno, que está aquí, miren, el plasma normalmente lo produce el hígado. El plasminógeno se va a volver en plasmina. Y esta plasmina va a destruir y degradar el coágulo de fibrina. O sea, produce un efecto anticoagulante, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, esto es lo más interesante de esta noche. Cómo el activador del plasminógeno tisular, que es estimulado y producido por el endotelio y estimulado por la trombina, hace que destruya el coágulo. Y también otros factores como los hidrógenos del activador del plasmina, el PAI, que se llama el alfa-2 antiplasmina, que se une a la plasmina libre y evita que haya más destrucción de coágulos. Hay una contrarrestación, digamos, un equilibrio entre ambos, tanto inhibidores del plasminógeno como activadores del plasminógeno. Entonces, chicos, el plasminógeno, pregunta de examen, ¿se vuelve en plasmina? ¿Cuándo? ¿Cuándo se vuelve el plasminógeno en plasmina? Aquí en el vaso, en el capilar endotelial. ¿Cuándo? Cuando se produce, ¿qué cosa? Cuando el endotelio, ¿qué produce? Activador de plasminógeno tisular. Excelente. Y eso activa el plasminógeno. ¿Y el plasminógeno dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el plasminógeno? En el plasma. ¿Quién lo produce? El hígado. ¿Ya? Y el activador del plasminógeno tisular, ¿quién lo estimuló? Su producción, la trombina, por su efecto anticoagulante y fibrinolítico. Entonces, va a destruir el coágulo para favorecer la regeneración del tejido dañado. ¿No? Esta degradación, ¿no? Entonces, ¿quién más estimula que el plasminógeno se vuelva? La calicreína, chicos. Anoten bien, calicreína. La calicreína es una proteína que se encuentra en el plasma, que lo secreta el hígado, y que se activa con este mismo, ¿no? Con este mismo sistema del endotelio. Se activa el plasminógeno, se activa la calicreína para volver el plasminógeno en plasmina. Eso preguntó el doctor. La calicreína es un factor muy importante también para activar el plasminógeno y volverlo en plasmina, al igual que el TPA, activador del plasminógeno. Bien, chicos. Entonces, todo esto aquí inicia, ¿no? Ahí está la cascada de coagulación. Cascada de coagulación, vía común, vía intrínseca. Y este ultimito vamos a ver, ¿ya? Antes de ya ir terminando con la clase, porque ya va a ser hora, aunque iniciamos un poco tardecito. El endotelio. De ahí, como se está grabando igual la clase, lo van a poder ver esta parte bien. El endotelio vascular tiene un balance entre actividades anticoagulantes y procoagulantes. Anoten bien eso. ¿Ya? El endotelio vascular tiene una alta actividad anticoagulante y procoagulante. El endotelio, hay un equilibrio entre aquellos que quieren la coagulación y aquellos que no quieren la coagulación. Entonces, cuando se daña el endotelio, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Será que va a haber un equilibrio entre anticoagulante y procoagulante cuando se daña el endotelio? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Si el endotelio se daña. No. Entonces, cuando el endotelio se daña, va a haber mayor actividad procoagulante que anticoagulante. Porque cuando el endotelio está sano, está normal, hay más factores anticoagulantes. Pero cuando el endotelio se daña, prevalecen los factores procoagulantes. O sea, se activa la cascada de la coagulación. Y forma así el trombo, la propagación o la disolución del coágulo. Esta es pregunta de examen. Funciones antitrombóticas y protrombóticas del endotelio. ¿Ya? Funciones antitrombóticas inhiben agregación plaquetaria, esto de aquí preguntó el doctor. Inhiben la cascada de la coagulación y favorece la fibrinólisis. Esos son factores antitrombóticos cuando el endotelio está normal o dañado, chicos. Aquí, factores antitrombóticos. Cuando el endotelio está normal o dañado. Cuando está sano o cuando está dañado. Aquí, factores antitrombóticos. Cuando está sano, muy bien. Inhibe la agregación plaquetaria por el óxido nítrico, prostaglandina 1 o 2 y ADP-ASA, adenosina fosfatasa, ¿no? Adenosina difosfatasa. Inhibe la cascada de la coagulación, ¿cómo? Gracias a sus moléculas que componen, que secreta el endotelio, que es la antitrombina 3 y la proteína S. Pregunta de examen, chicos, no se olviden. Y la trombomodulina,
inhibe la cascada de la coagulación. Sin embargo, la tromboplastina más bien activa la coagulación, ¿no? Favorece la fibrinólisis. Entonces sintetiza el endotelio sano, sintetiza el TPA, el que les dije, activador del plasminógeno tisular, ¿no? ¿Y cuáles son cuando el endotelio se daña, se rompe, ya sea por un trauma, por una aterosclerosis? Hay factores protrombóticos. Se activa el factor de von Willebrand, sintetiza. ¿Quién lo sintetiza el factor? El endotelio. Se libera el factor tisular subendotelial, que está entre la membrana basal y el endotelio. Y secreta el inhibidor del activador del plasminógeno, que es ya lo hemos visto igual, que son estos de acá, los inhibidores de la activación del plasminógeno. Miren, esto de aquí, ¿no? Inhibidor del plasminógeno, que se llama PAI, es la alfa-2 antiplasmina. Eso se secreta en el endotelio dañado. Y ahí está, ¿no? El endotelio dañado. Y toda esta es la cascada de la coagulación, chicos, ¿no? Intrínseca, extrínseca, ¿no? Y este cuadrito de aquí, no se olviden esta, la vía intrínseca, inicia ¿quién? El factor 12, el factor de Ageman. Y la vía extrínseca, el factor tisular. Chicos, el factor tisular, ¿qué número de factor es? De la coagulación. ¿Es el factor? Factor 3. Factor 3, muy bien. Pregunta de examen, no se olviden. Esto, miren, ambas vías, tanto intrínseca como extrínseca, llegan a una vía común, que es la vía del factor 10. Se activa, tanto la vía intrínseca como la extrínseca activan el factor 10. Este factor 10, activado con el calcio, induce la formación de protrombina en trombina, gracias al factor 10. No se olviden, activador de la trombina, ¿cuál es? El factor 10, el factor 5 activo, el calcio y los fosfolípidos. Activan la protrombina a trombina. Y esta trombina hace que se vuelva el fibrinógeno en fibrina. Esto preguntó el doctor el año pasado. Vía común se llama, todo está en azul. Y se vuelve a fibrina y el factor 13 estabiliza esa fibrina para que sea dura. Y esta es la cascada que yo les decía, ¿no? Esta de aquí, así va a ser más o menos el examen práctico. Así les voy a mostrar este cuadrito y ustedes lo van a explicar. Tal cual, tal es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa por allá? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Este cuadrito acá, bien estudiado, les encargo que lo estudien, chicos. ¿Listo? Voy a ver si les puedo mandar un video antes del examen de una explicación entera de esto. Voy a ver si les puedo enviar. Ahora nos vamos a las preguntas. Antes de continuar, voy a cortar un poco y voy a anotar a los que están participando o están adentro. Un momento, van a poner. Un momento. Listo. Ya. Copy-paste. Ya dice copy-paste y lo voy a añadir a la lista. Listo, no es necesario que se queden mucho tiempo. Vamos a ver ahorita las preguntas. Así rapidito y terminamos con esto. Bien, chicos, les pregunto. Sesión de preguntas para los que puedan quedarse. Los infartos secundarios a la oclusión de la luz arterial en el vaso son ¿de qué tipo? Vamos, chicos, los infartos en el vaso. ¿Qué tipo de infarto hacen? Anémicos. Eso, perfecto, chicos. Infarto anémico, infarto. Blanco. Excelente, infarto. ¿Por qué en el vaso? ¿Por qué el vaso se hace infarto blanco, chicos? ¿Por qué hace el vaso? Porque tiene Un Una solo sola tipo de arteria. irrigación. una sola arteria, que es la arteria esplénica, ¿no? Excelente. ¿Cuál de las siguientes posibilidades evolutivas del trombo es la más desfavorable? Ay, no la veo. Creo. Ah, ya. Hemos visto que había tres pasos, ¿no? Para la formación de un trombo. Para que se forme un trombo, habían 3 pasos. ¿De acuerdo? Aquí está, ¿no? Miren, aquí está en esta parte. Para la formación de un trombo se necesitan 3 pasos. Bueno, en sí 4 digo. Propagación, embolia, disolución, cuando se degrada, hace fibrinólisis, y organización y recanalización. ¿Cuál de esas 4 es la más desfavorable? Embolia. Eso, chicos, cuando hace embolia.
es el factor más desfavorable del coágulo. ¿Listo? Aquí vamos a poner la embolia. ¿Por qué? Porque se puede ir a otros órganos, puede viajar, ¿no? El otro, estados de hipercoagulabilidad adquiridos y de alto riesgo en la trombosis son. ¿Cuáles son los estados de hipercoagulabilidad de alto riesgo en la trombosis? ¿Cuáles son? Ahí está, bien. Aquí. Factor de riesgo de trombosis, importante. Reposo en cama, infarto de miocardio, fibrilación auricular, cáncer, prótesis valvulares, coagulación intravascular diseminada. Todo este cuadrito aquí, no se olviden estudiarlo para su examen. Factores de riesgo potencialmente importantes para la formación de un trombo. Otro, ¿en cuál tipo de trombosis no participa la lesión endotelial, chicos? ¿En cuál? La venosa. Muy bien, la trombosis venosa no necesita haber lesión endotelial para que se forme un trombo. Directamente un estado de hipercoagulabilidad. ¿El pulmón qué tipo de infarto presenta cuando se infarta el pulmón? ¿Hemorrágico? Excelente. Porque tiene, ¿por qué se va a ser hemorrágico el infarto? Porque tiene doble circulación. Excelente, porque tiene doble circulación arterial. Muy bien, chicos. De las arterias bronquiales y de la arteria pulmonar. La causa más frecuente de tromboembolia arterial, ¿cuál es? La causa más frecuente de un tromboembolismo arterial sistémico. ¿Cuál es? La causa, ¿cuál es la causa? Vamos, chicos, ustedes pueden. Lo hemos dicho. ¿Una trombosis venosa profunda? No, dice aquí arterial. La causa más frecuente de una tromboembolia pulmonar, se hubiera dicho, obviamente era trombosis venosa profunda, pero aquí dice tromboembolia arterial. ¿Cuál es la causa más frecuente de una tromboembolia arterial? ¿La paradójica? No, ese es infrecuente. ¿Cuál es? ¿Trombo mural? A ver, un trombo, ¿nadie? ¿Se rinde? Un trombo mural. Un trombo intracardíaco mural es el principal, es el más frecuente. Digo 80. Es el más frecuente un trombo mural que viaja del corazón, que se formó en el corazón, que viaja al cerebro, al intestino, a distintas partes del cuerpo. Trombo mural intracardíaco, esa es la respuesta. La hiperemia activa es el resultado ¿de cuál, chicos? La hiperemia activa. Dilatación de los capilares, ingurgitación venosa. Cuando hay hiperemia activa, cuando hay mucha, hemos visto al inicio, ¿no? De trastorno hemodinámico, hiperemia. ¿Quién lo puede causar? ¿El resultado de qué? De dilatación de las arteriolas, dilatación de capilares, ingurgitación venosa, ninguna, obstrucción linfática, ¿cuál? Según su criterio de ustedes. Para que haya hiperemia, se vuelve roja la piel, ¿no? ¿Cuál? Esto preguntó el doctor. Vamos. ¿Nadie? Dilatación de las arteriolas. Excelente, dilatación arteriolar. Las arteriolas producen la hiperemia. Y estos últimos. ¿En cuál de los siguientes productos endoteliales, cuál tiene efecto procoagulante? ¿Cuál, chicos, tiene efecto procoagulante? El PGN es anticoagulante. ¿El óxido nítrico es procoagulante del endotelio o es anticoagulante el óxido nítrico? Anticoagulante porque produce vasodilatación. Activador de plasminógeno, ¿es anticoagulante o procoagulante, chicos? Es anticoagulante. Eso, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el procoagulante? Ninguno. Factor de von Willebrand. Ninguno. Es procoagulante, chicos. Entonces, todos estos de aquí X son anticoagulantes, pero el efecto, el que es procoagulante, es el factor de von Willebrand. Ese tras que se expresa, las plaquetas se unen junto a su receptor de glucoproteína
1B, ¿no? Factor de von Willebrand. Anótenlo bien, chicos. Esta es la respuesta correcta. Efecto procoagulante. Endotelio sano elabora los siguientes factores antitrombóticos, excepto. ¿Cuál, chicos, es los factores antitrombóticos que produce? Excepto, dice. Este es antitrombótico. Antitrombótico. ¿Cuál, chicos? Este es antitrombótico. ADP-ASA, que destruye el ADP. La trombomodulina, tromboplastina, ¿cuál de estos dos se quedarían? Antitrombótico. El trombomodulina Este es, antitrombótico. es antitrombótico, la trombomodulina. No. Inhibía la cascada de coagulación y tenía algo así. ¿Ve? ¿Tromboplastina o trombomodulina? ¿Con cuál se queda? Tromboplastina. ¿Qué tal, no? Aquí expresión. La tromboplastina es un procoagulante. Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta? La tromboplastina es procoagulante. Entonces, la trombomodulina es antitrombótico. El excepto es este. Tromboplastina, que es trombótico. Es procoagulante. ¿Listo? Mediador químico que convierte plasminógeno en plasmina, chicos. ¿Cuál es? Mediador químico que convierte plasminógeno en plasmina. ¿Cuál es? ¿Es él? ¿Se acuerdan quién producía el Calicaína. plasminógeno? Digo, el plasminógeno en plasmina. Es la calicreína, ¿no? La calicreína es un factor junto con el TPA que produce la endotelio, ¿no? Activador de plasminógeno tisular y la calicreína, ambas activan, transforman el plasminógeno en plasmina para degradar el coágulo. Entre la actividad más importante de la trombina están efectos antiinflamatorios de la trombina, inhibe la agregación plaquetaria, es un anticoagulante en contacto con el endotelio sano. Mira, aquí a veces 2 veces lo repite, ¿no? ¿Cuál entonces sería la correcta aquí, chicos? O ninguna. ¿Cuál? Entre las actividades más importantes de la trombina. ¿La B? B. La trombina tiene efectos proinflamatorios. La trombina agrega las plaquetas. Entonces, ¿cuál sería? Es un anticoagulante en contacto con el endotelio sano. Bien, esa es la respuesta entonces. De los hallazgos siguientes o condiciones, ¿cuál es el factor más importante que favorece la trombosis venosa? Vamos, chicos. Esta se la sabe. ¿Cuál es el factor más importante para formar trombos venosos? A ver. Vamos, chicos. De lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. ¿Cuál es el factor más importante para que se forme una trombosis venosa profunda? ¿La aterosclerosis será o no? Trombosis venosa. No. La cirrosis hepática produce hemorragia. Todos, ni idea. Aumento del número de plaquetas, ¿será que produce trombosis venosa? Sí. Se llama estado de hipercoagulabilidad. Y esta es la opción correcta. Listo, chicos. Ahí termina el trastorno hemodinámico. Y eso que falta shock, pero shock no lo voy a meter porque es sumamente largo y es un tema aparte. Shock no pregunta mucho. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga, chicos. Estuvo potente,